Hola, buenas noches. Buenas noches. No sé si se escucha. Bueno, tengan buenas noches. Vamos a esperar unos 5 minutos. Son las 7. Bueno, vamos a esperar 3 minutos para empezar a las 8 en punto. Vamos a esperar 3 minutos para empezar justamente a las 8 en punto. Bueno, vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio a la tutoría de repaso. Vamos a abordar más que todo la parte de semejanza de triángulos, que es lo que vamos a trabajar. Hemos trabajado con el teorema de Sebas, el teorema de la base media, el teorema de Tales, que son importantes porque se forman proporcionalidades. Venimos de trabajar la unidad 4, que es lo que hemos estado trabajando a partir de las proporcionalidades que se forman de acuerdo a esos teoremas, que son bastante importantes. Entonces, no sé, Jessica, si se escucha. Si me puede confirmar en el chat si se escucha para continuar. Bueno, voy a confiar que se escucha. Vamos a continuar. No sé si se escucha, pero vamos a empezar. Más que todo es trabajar un poco acerca de los criterios de semejanza que se aplica bastante en esta unidad, ya que se forman las proporcionalidades. Entonces es importante que podamos aplicarlas.
Bueno, Bueno, no no sé sé si si se se escucha. escucha. Creo que Creo me que me escuchan. escuchan. Bueno, ahora sí, vamos a dar inicio. Voy a comenzar a compartir nuevamente. Bueno, los demás no sé qué pasó, no se conectaron, pero voy a dejar igual, voy a dejar la grabación, luego les voy a compartir la grabación, pero vamos a iniciar, solo que me hubiera gustado saber si se escuchaba, para estar seguro que sí se estaba escuchando. Entonces, lo que vamos a trabajar ahorita, como ya he mencionado, es sobre los criterios de semejanza, que es lo que vamos a estar abordando. Entonces, es importante que nosotros conozcamos bien cómo aplicar los criterios de semejanza, que al final son proporcionalidades que nosotros podemos aplicar. Entonces, a la hora de hacer demostraciones, al igual que encontrar segmentos, nosotros podemos encontrar mediante semejanzas proporcionalidades, pero debemos tener mucho cuidado. Entonces, a la hora de aplicarlos, ya que los criterios, bueno, mientras se cumplan los criterios, cada uno de ellos, nosotros los podemos aplicar. Entonces, el primer criterio, bueno, antes de saber los criterios, entonces tenemos que saber a qué se refiere la semejanza. Y la semejanza no es más, como lo había mencionado en la tutoría, que ¿qué tiene de similitud? Nosotros vamos a aplicar la semejanza cuando se cumplan estos criterios. Entonces, la definición de triángulos de semejanza, vamos a decir que son semejantes cuando nosotros podemos encontrar esta proporcionalidad. Es decir, los lados correspondientes de los triángulos deben de ser proporcionales. Es decir, deben de tener una misma razón. ¿Qué significa eso? Si yo divido, por ejemplo, el lado AB, con el lado A', B', me da un resultado como razón. Entonces, al dividirlo con los otros lados correspondientes, se debe de cumplir el mismo valor. Eso significa que son semejantes. Y además, los ángulos que se forman sí son iguales. Entonces, en triángulos semejantes, en la definición, vamos a tener que sus lados son proporcionales y sus ángulos son iguales. En los criterios de congruencia que trabajamos es similitud, ¿verdad? Sus lados son iguales, sus triángulos también eran iguales. Acá la diferencia de semejanza es que cambia el tamaño, es decir, la longitud de los lados. Y debe de cumplir que son proporcionales para decir que son semejantes. Esa es la definición formal, ¿verdad? Luego ahí tenemos los criterios. Esos criterios se cumplen, es decir, si nosotros verificamos que cumple este criterio, entonces podemos decir inmediatamente que los triángulos son semejantes. El primer criterio habla de si yo demuestro que en dos triángulos los lados son iguales, perdón, dos ángulos son iguales, por ejemplo acá, nosotros tenemos el ángulo A, que es este, y el ángulo B. Entonces, en el otro triángulo, que es de diferente tamaño, los lados son diferentes, pero observamos por el criterio, si este ángulo es igual a este ángulo A,
el ángulo A' es igual al ángulo A. Ajá, Jessica. No, se me levantó la mano por error. Yo creí que tenía alguna duda. Bueno, continuando, entonces, en este criterio nosotros demostramos que en dos triángulos podemos demostrar que los ángulos son iguales, dos ángulos, entonces podemos inmediatamente decir, estos dos triángulos son semejantes. Y a eso me da bastante, ¿verdad? Me dice que los tres ángulos son iguales y que los lados son proporcionales. Esa es la ventaja de poder aplicar los criterios, con solo demostrar que dos ángulos sean iguales. Eso me dice el primer criterio. El segundo criterio es sobre el lado ángulo lado. Acá sí debo demostrar tres cosas. Que el ángulo formado entre los dos lados, que son proporcionales, entonces ese ángulo, esos triángulos van a ser semejantes. Eso es lo que me dice. Geométricamente aquí lo podemos ver. Si nosotros demostramos, por ejemplo, que este lado de acá es proporcional a este lado, y este lado que es con C' son proporcionales, es decir, lo que está aquí, A entre A' es igual a C entre C', estoy demostrando que este lado, entre este, y luego A entre este A', tienen la misma razón, entonces significa que ya tengo una parte de lo del teorema. Entonces, luego, solo tenemos que demostrar que el ángulo que se forma entre esos dos lados sea igual. Entonces, en el segundo criterio, no es más que probar esa parte. Entonces, acá, como les mencionaba en este criterio, solo demuestro que los dos lados son proporcionales, es decir, forman una misma razón. Entonces, y el ángulo que se forma entre ellas también es igual, entonces aplicamos este criterio, que es el segundo, de semejanza. Entonces, y este es lado, ángulo, lado. Pero acá, el lado, ángulo, lado no es similar al de congruencia. El de congruencia decía que los dos lados eran iguales y el ángulo era igual. En este caso no, los dos lados son proporcionales y el ángulo que se forma entre esos dos lados es igual. Eso es lo que nos dice en este caso el criterio. Entonces, este es el criterio 2. Entonces, son tres criterios que se aplican. El tercer criterio, este es el más sencillo, ¿verdad? Si nosotros le identificamos, y esto es lo que nos dice la definición. Entonces, si tenemos que los tres lados son proporcionales, entonces inmediatamente nosotros aplicamos inmediatamente podemos aplicar la definición, ¿verdad? Los ángulos son iguales. Pero este criterio, el tercero, es parte de la definición. Recuérdense que la definición me dice que en dos triángulos semejantes, vamos a decir que sus lados son proporcionales, los lados correspondientes. Entonces, el tercer criterio nada más si yo logro en un problema, un ejercicio, identificar que los lados son proporcionales, entonces vamos a decir que los triángulos son semejantes. Esos son los tres criterios que debemos aprender a manejar. Recordemos, el primer criterio es sencillo. Demuestro dos ángulos que sean iguales, entonces sus lados van a ser proporcionales. Luego, el segundo criterio es lado, ángulo, lado, que significa que dos lados son proporcionales. El ángulo que se forma entre ellos es igual, entonces los triángulos son semejantes. Y este último, que es parte de la definición, si los lados son proporcionales, entonces los triángulos son semejantes. Recordemos, semejanza de triángulos significa ángulos iguales y lados proporcionales. Eso es lo que ustedes tienen que tener en mente. Entonces, eso es más que todo lo que quería reforzar en la parte de teoría. Espero que ustedes se recuerden el teorema de Tales, el teorema de Sebas, el teorema, bueno, esos teoremas que estuvimos abordando. Entonces, esos siempre ténganlos en mente. Vamos a abordar el primer ejercicio. Vamos a hacer nada más dos ejercicios porque eso es lo que me interesa ahorita, porque para el día sábado vamos a estar abordando parte de la unidad 5. Ya sería
lo que vamos a abordar, pero vamos a abordar este ejercicio que está bastante interesante y ahí sí me gustaría que ustedes intenten hacerlo. Esa es la idea, luego lo voy a ir explicando. Entonces, el ejercicio nos dice, se los leo y ustedes me dicen luego. Dice, dado el triángulo ABC, donde AB es igual a 3, BC es igual a 6, hallar la longitud del lado del rombo inscrito BMNP, dice sugerencia trazar la diagonal BM. Entonces, a partir de esa información, tiene dos dificultades este problema. Recordemos que con las dificultades, la primera que enfrentamos acá es hacer el dibujo. Ese es el Vale, me gustaría que si pueden brindar el dibujo para observar a ver si está bien, sería ideal. Me gustaría que lo hicieran. Recordemos, bueno, acá lo que nos está diciendo primero, bueno, todos tendrían que dibujar un triángulo. Recuérdense que acá nos restringe, ¿verdad? Nosotros, cuando ustedes en un problema mencione un triángulo, ustedes no dice triángulo equilátero, no dice triángulo isósceles, nada más. Pero acá inmediatamente sabemos que no es un triángulo equilátero, ¿verdad? Porque ya nos está dando dos longitudes de todos lados, pero no nos está restringiendo si es de qué forma lo voy a dibujar, si lo puedo dibujar rectángulo, obtuso, eso no nos está restringiendo. Entonces, podemos ir intentando diferentes dibujos. Por eso, la dificultad, cuando no hay dibujo, nosotros tenemos que buscar el dibujo más adecuado. Entonces, ahí ustedes, nada más que el dibujo les tiene que cumplir la información que les da, ¿verdad? En este caso, tiene que ser un triángulo ABC, nada más nos pide un triángulo que cumpla que los vértices son ABC, nos dice que el lado AB vale 3 y el lado BC vale 6. Luego nos pide hallar la longitud del rombo inscrito. Ahí más que todo, cuando menciona de un rombo inscrito, ya nos da los vértices del rombo, eso nos ayuda a dibujar el rombo. Inscrito significa que va a estar los vértices sobre el triángulo. Los vértices van a estar en los lados del triángulo. Pero ya nos dice que hay una diagonal BN. Esto nos da un parámetro de cómo va a estar dibujado el rombo. Entonces, eso nos ayuda. Pero me gustaría que ustedes pudieran brindar el dibujo.
Ajá. No sé si alguien ha hecho el dibujo. Yo ya lo hice, ya lo voy a mandar al grupo. Bueno, yo lo voy a estar pendiente para observarlo. En este caso, vean, voy a hacer algunos y luego los voy a borrar, pero yo sé que ustedes están intentando. Por ejemplo, alguien puede hacer este dibujo, puede decir, voy a dibujar un triángulo. Y lo hace de esta manera. Aquí no queda tan bien, porque dicen A, B y C. Entonces, veamos. Sabemos que AB vale 3, se lo está cumpliendo, BC vale Sí, 6. disculpe, Ajá. una compañera quiere entrar y no la aceptan. Voy a observar ahorita, no voy a observar. Sí, ya la vi. Gracias, ya la acepté. Veamos, pueden hacer este dibujo y cumple, vean. ABC, AB vale 3, BC vale 6. Luego dice hallar la longitud del rombo inscrito. Acá nos dice, vean, como nos da una diagonal BN, entonces sabemos que este punto es un punto del rombo. ¿Ve? Entonces, y hay una diagonal, por acá podemos dibujar a N. Ya nos da parámetro. Entonces, por acá dibujamos P y por acá voy a dibujar en este caso, a M. Voy a cambiar de color. Vean, esto puede ser una figura, no sé si así lo han hecho ustedes. Acá, dibujo acá. Y ustedes fíjense, aquí tengo a P, aquí tengo a M y ya tengo los criterios que cumplen. Y esa sería la diagonal que me dice. Vean, y cumple con lo que me menciona, ¿verdad? El rombo. Entonces, acá vean, por el dibujo, como no lo estoy haciendo con regla, obviamente no se ve exacto, pero ahí sería una forma de hacer. Veamos. Ajá, vale, solo que ahí falta dibujar el rombo, lo que mencionaba. Entonces, recuérdense que en el que me enviaron ahorita, no sé si, bueno, Jessica me lo envió. Aquí hay una forma. Luego, ustedes pueden ir dibujando. Puedo pensar en un triángulo escaleno. ¿Qué pasa si yo lo dibujo ahora de esta manera? Yo digo que el triángulo sea rectángulo. ¿Puede hacer eso? Sí, porque no me restringe, ni sigue cumpliendo. ¿Vean? Yo lo puedo dibujar de esa manera y puedo decir que este siempre va a ser mi lado A, B y C. Entonces veamos, lo importante es que el dibujo me cumpla los criterios y me haga más fácil lo que quiero demostrar. Entonces acá, siempre recuérdese, la diagonal BN es esta. Entonces BN sería, por acá voy a poner ahí. Esto sería P, por acá. Y acá vamos a dibujar a M. Entonces, me vuelve a cumplir, vean. Y vean, si ustedes, bueno, aquí lo voy a poner bien. Este punto es M. Entonces, si ustedes observan acá, de que logran visualizar el rombo, en este caso sería el rombo BMNP. Y está el triángulo. Entonces, se cumple también el mismo criterio. Ahora, de las dos imágenes, ¿cuáles creen que ustedes que nos puede ayudar mejor? ¿La primera o la segunda? En la primera, en este es un triángulo escaleno, como les mencionaba.
Acá, en este lado igual, AB va a valer 3 y CB va a valer 6, que es el doble. Eso se sigue cumpliendo, pero ¿cuál creen ustedes de las dos figuras que nos ayuda mejor a resolver el problema? El segundo. Ajá, el segundo, porque ¿qué podemos aplicar? Entonces, estos, fíjense ustedes, allí la idea es ver qué podemos aplicar. Entonces, si en el segundo podemos aplicar más cosas que en el primero, o si nosotros podemos visualizar en el primero, vamos a quedarnos con el segundo, pero porque allí vamos a identificar qué podemos aplicar. Veamos, como nos pide encontrar BN, perdón, nos pide encontrar la longitud del lado del rombo. Y recuérdense que el rombo tiene la característica que sus 4 lados son iguales. Entonces, yo puedo llamar a este lado del rombo X. Puedo llamar NP es X, porque los 4 lados, PB es X. Y MB también es X. Esa es la característica de un rombo, que sus lados son iguales, todos sus lados. Entonces, nos pide encontrar el valor de X. ¿Cuánto vale X? Entonces, si ustedes observan, bueno, hemos llamado X la longitud del rombo. Pero si observamos, yo quiero que ustedes me digan, si yo observo el segmento NM, y eso es lo que, ¿qué podemos decir del segmento NM con el segmento AB? Ustedes digan, esos dos segmentos tienen esta característica. Ajá, ¿qué podemos decir de esos dos segmentos? Sí, más que todo quiero que se enfrasquen en esta figura, si yo observo el segmento NM y el segmento AB, ¿qué nosotros podemos decir con respecto a esos dos segmentos? Ajá. ¿Alguna idea? Al observar el dibujo, pero en el dibujo podemos identificar algo inmediatamente. ¿Qué podemos decir de esos dos segmentos? Que son proporcionales. Veamos, podemos decir que son proporcionales, pero antes de eso, ¿qué podemos nosotros, vean, si observamos en la figura el segmento ANM y AB, esos dos segmentos. Para decir que son proporcionales, bueno, podemos, si dividimos, recuérdense que la proporcionalidad es la igualdad de dos razones. Si divido MN entre AB o al revés, esa es una razón. Entonces, recuérdense que proporcionalidad significa igualdad de dos razones. Entonces, en este caso, vean, podemos decir, y ustedes me dicen, el segmento NM es paralelo al segmento AB. ¿Eso es cierto, sí o no? Ustedes, ¿por cómo puedo justificar que NM sea paralelo a AB? Esto es lo que trabajamos en la unidad 1. Entonces, acá recuérdense, vamos a ir aplicando teoría, se va aplicando teoría que se necesita. Entonces, esto es cierto porque si ustedes observan por cómo se ha dibujado el triángulo, por eso les mencionaba, le hice la comparación de los dos triángulos, el trabajar en un triángulo rectángulo, este problema nos hace más fácil porque nos asegura que MN, este ángulo, es de 90, este también será de 90. Y esos son ángulos correspondientes. Entonces, y sabemos que dos ángulos si son iguales,
pues sean correspondientes, entonces estos son paralelas. Entonces podemos decir que NM es paralela a B. Pero, ¿qué ganamos con eso? ¿Qué ganamos con que estos sean paralelas? Recordemos que si en un triángulo nosotros tenemos que este segmento es paralelo a este segmento, entonces ahí podemos aplicar el teorema de Tales. Y ahí quiero que ustedes piensen. El teorema de Tales. Aquí le voy a poner teorema TT. Sería el teorema de Tales. ¿En dónde lo puedo aplicar? En este segmento. Segmento, ya que si se cumple que MN es paralela a B, entonces podemos aplicar el teorema de Tales en el triángulo ABC. Entonces, ¿cómo nos quedaría el teorema de Tales? Solo para que ustedes observen, lo vamos a aplicar directamente, solo que acá voy a escribir cada uno de los segmentos que voy a utilizar. Por ejemplo, sabemos que CB vale 6 completo. Entonces, CM, que es este pedacito, CAM, este vale 6 menos X. Le quitamos el segmento MB. Es este pedacito, CM. Entonces, ¿qué más? Este segmento AN, bueno, le podemos llamar una letra que nosotros queramos. Eso no lo podemos escribir en términos. Podemos llamar Z. Y al segmento NC le vamos a llamar Y. Lo vamos a nombrar de esa manera. Si ustedes se fijan, también podemos escribir el segmento AP, ¿verdad? Pero sabemos que AB vale 3, este sería 3 menos X, que sería P. También lo podemos escribir. Pero con esto ya sabemos nosotros cómo podemos aplicar el teorema de Tales. Ahí si ustedes pueden ir a revisar qué me dice el teorema de Tales. Pero debe de cumplirse que esto es paralela a este lado. Entonces, como ya podemos asegurar eso, entonces por teorema de Tales vamos a tener que esto es cierto. Vean, el segmento CM, CM, vean, el segmento CM entre, en este caso sería el segmento MB, que sería MB. Fíjense, vamos a aplicar esto. Este segmento CM entre el segmento MB es igual al segmento CN entre el segmento NA. Entonces, esto ya sabemos, lo podemos sustituir, ¿verdad? Lo podemos sustituir, nos quedaría que CM es 6, aquí lo voy a escribir 6 menos X, sobre, en este caso sería el segmento MB que es X. Entonces, eso va a ser igual al segmento, en este caso sería, veamos, CN es Y, sería Y sobre el segmento Z. En este caso sería la longitud, ¿verdad? Entonces, esto que voy a encerrar acá, esto es por teorema de Tales. Vale. Ahí tenemos, si nosotros encontramos X, ya resolvimos el problema, porque X representa la longitud del lado del rombo. Hasta ahí tenemos una ecuación. ¿Qué más podemos hacer? Quiero que ustedes observen acá. Como acá nos dice que nosotros en la sugerencia tracemos la diagonal BN, que es esta diagonal. Entonces, en los rombos tienen la característica que las diagonales, por ejemplo, si yo trazara esta diagonal acá, esta otra diagonal, las dos diagonales, parten al rombo, perdón, a los ángulos en dos ángulos iguales. Entonces, por ser NM, por ser una diagonal del rombo, entonces este ángulo es igual a este ángulo. Entonces podemos decir que este ángulo es teta, este ángulo también es teta. Pero ese es por ser característica de un rombo, por ser una diagonal de un rombo, que son características que tenemos. Entonces, ¿qué tenemos acá?
que este diagonal NM, al observarla del triángulo ABC, podemos ver que es una bisectriz. Y allí podemos aplicar el teorema de la bisectriz. O sea, acá lo voy a poner. Vean, hemos aplicado el teorema de Tales, que nosotros lo veníamos viendo anteriormente, y ahora el teorema de la bisectriz. Y recuérdense, esos teoremas lo que trabajan es con proporcionalidad. Ahora, ¿qué nos dice el teorema de la bisectriz? Entonces, nos dice, y aquí lo vamos a aplicar, el teorema de la bisectriz lo vamos a aplicar al triángulo ABC, pero al ángulo B. Entonces nos dice, CB, aquí lo voy a aplicar, el segmento CB, ahí ustedes pueden ir revisando el teorema de la bisectriz, cómo se aplica. El segmento CB entre AB. Bien, estamos aplicando este lado entre este lado. Eso es una razón, pero como es una proporcionalidad, nos dice que es igual a el segmento CN, que sería este pedacito CN, ¿vean? CN entre el segmento nuevamente NA. Entonces, si ustedes observan, tenemos acá que esto es igual. Entonces, ahí vamos a decir que CB entre AB es igual a CM entre MB. Entonces, al sustituir nos quedaría que CB ya sabemos que vale 6 y AB también ya sabemos por hipótesis, ¿verdad? Vale 3. Perdón. Entonces, ahí vamos a poder nosotros ya aplicar. Nos quedaría una ecuación. Si ustedes observan acá, sería AB que vale 3. Esto va a ser igual a CN, que sería otra vez Y sobre Z. Bueno, no sé si hasta acá hay preguntas. Ven, aquí es Z, estaba escribiendo 3. Entonces, con eso ya he ganado bastante. ¿Por qué? Hemos ganado una proporcionalidad. Pues si ustedes se fijan, Y sobre Z es igual a 6 menos X. Pero es igual a 6 tercios. Entonces podemos decir de esta igualdad que le aplicamos el teorema de la bisectriz y acá el teorema de Tales, podemos decir que entonces se cumple que 6 menos X entre X es igual a 6 sobre 3 o 6 tercios. O puede ser doble, 6 entre 3, ¿cierto? Entonces lo dejamos fracciones y recordemos que acá ya tenemos una ecuación. Pues pasamos 3 a multiplicar y X acá. Entonces nos va a quedar 3 por 6 menos X. Y acá va a quedar X por 6. Acá sería 6X. Entonces allí, si ustedes observan, aquí tendríamos 3 por 6, 18 al despejar la ecuación. Al distribuir 3 menos 3X. Igual a 6X. Entonces ahí ya está, esto solo es álgebra. Entonces aquí tenemos que pasamos menos 3 a sumar, entonces nos quedaría 18 es igual a, y nos quedaría 6 más 3, eso es 9, ¿verdad? Pero lo voy a escribir 6x más 3x, al pasar el menos 3 a sumar al otro lado. Entonces nos va a quedar que 6x más 3x, eso es 9. Entonces quedaría 18 igual a 9x. Y quedaría 9x. Entonces ya está, 9 pasa a dividir, entonces nos va a quedar que al dividir 18 entre 9, nos va a quedar que eso es 2. O sea, aquí lo voy a escribir ya de un solo. 2 es igual a x. Entonces, ¿cuánto vale el lado, la longitud del lado del rombo? Vale 2. Pero acá lo interesante
quizás no es el valor, sino que la aplicación de los dos teoremas. Entonces, recordemos, el teorema de Tales lo vamos a aplicar cuando tengamos que un lado del triángulo sea paralelo a la longitud, ¿verdad? Cuando tengamos esta condición. Y el teorema de la bisectriz, recuérdense que tiene que haber en un ángulo, el segmento tiene que ser una bisectriz de un ángulo del triángulo. Entonces ahí lo aplicamos. Y eso nos resuelve este problema. No sé si hay alguna pregunta. Lick, ¿podría repetir lo de cuándo usar el teorema de Tales y el teorema de la bisectriz? Vaya, el teorema de Tales se debe de cumplir. Recuérdense que el teorema lo vimos en la tutoría anterior, que lo vamos a aplicar. Por ejemplo, acá lo hemos aplicado porque tenemos que el segmento NM es paralelo con el segmento AB. Entonces, si tenemos eso, justamente como son paralelos, entonces allí lo vamos a aplicar y vamos a decir que se cumplen estas condiciones. En este caso sería CM, que es este de acá, con MB es igual a la razón que sería CM entre NA. Es decir, cuando un segmento que se forma dentro o esté inscrito en el triángulo y sea paralelo a uno de sus lados, entonces aplicamos teorema de Tales. Ese sería en el caso ahora. El teorema de la bisectriz es más sencillo de identificar. Entonces acá, como ya sabemos que la diagonal en los rombos, porque acá nos dice que se traza la diagonal BN, que es la diagonal del rombo, y por ser una diagonal del rombo, sabemos que los dos ángulos se parten en dos iguales, pero como este es también un vértice del triángulo, entonces es una bisectriz, y por eso lo puedo aplicar, ¿verdad? Porque el segmento es una bisectriz. Entonces ya lo aplicamos de esa manera. Entonces, ahí les voy a compartir los links, no les he compartido los links de la tutoría 4, les voy a compartir completos para que lo puedan identificar. Entonces, no sé si hay otra pregunta. Bueno, si no hay preguntas, vamos a pasar al siguiente. Y dos son los que vamos a trabajar. Este está más sencillo, pero igual hay que hacer el dibujo. Este sí vamos a aplicar uno de los criterios. Entonces acá dice el trapezoide ABCD se conoce que, en un trapezoide ABCD se conoce que AB es 4, BC es 9, AD es 36, AC es 12, CD es 27 y luego me dice que el ángulo DAB es 30. Calcular el ángulo BAC. Entonces veamos cómo podemos hacer el dibujo de este ejercicio. Entonces, como nos dice que es un trapezoide, entonces a partir de ahí vamos nosotros a realizar el dibujo. Y luego vamos a ubicar los segmentos que nos dicen, ¿verdad? Con la información que nos da. Esa es la clave. Recuérdense que cuando no hay el dibujo, esa es la primera dificultad que podemos encontrar, el hacer el dibujo. Entonces veamos cómo podemos hacer el dibujo y ubicar toda la información que nos da en este ejercicio.
Bueno, recordemos, vamos a hacer el dibujo por el tiempo, vamos a ir haciendo el dibujo, vean. Vamos a dibujar un trapecio con los vértices ABC. Recordemos que esta parte la vamos a hacer algo, pero que me quede bien. Este sería el segmento AB. Voy a hacer de nuevo porque me va quedando. Voy a ver si me quedan los segmentos mejor. Veamos, vamos a dibujar el segmento AB. Sería este AB. Vamos a ubicar el punto B. Hola, no sé si alguien va a decir algo. Si el segmento AC partiría el ángulo DAB. Sí, hay un, ajá, correcto. AC partiría a un ángulo, por cómo lo menciona. Bueno, ahorita, lo primero, para los que están haciendo el dibujo, tendrían que dibujar el trapezoide, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero. Acá lo vamos a dibujar. Aquí voy a dibujar el segmento C. Luego vamos a trazar uno más largo. Este está un poquito más arriba. Lo pueden ver ustedes como que es, lo vamos a trazar así. Entonces, este está, no son paralelos. Vean, el segmento, este va a ser D. No son paralelos AB con BC. Entonces, ¿qué más nos dice? Vean, acá, eso es lo primero que ustedes van a hacer. De ahí solo comiencen a rellenar. AB dice que vale 4. Entonces, este vale 4. ¿Qué más nos dicen? BC vale 9. Ahí está. Luego AD vale 36, que sería todo esto. Estamos bien, yo creo que ahí ustedes van bien. Luego sigue AC. Recuérdense que AC es este de acá. Y se forma AC y ese dice que nos vale 12. ¿Qué más? Nos dice que CD le va en 27. Y nos da, veamos, nos dice que el ángulo, esta es otra hipótesis, el ángulo DAB sería DAB, que sería todo este ángulo, todo este, vale 30 grados. Entonces, nos pide calcular el ángulo BAC. BAC sería este otro. Este le voy a poner teta. Sería este pedazo. Entonces, ustedes al ver, inmediatamente pueden decir ustedes, ah, esa es la mitad. Vale 15. Alguien inmediatamente puede decir eso, ¿verdad? Ahora, si eso es cierto, hay que justificarlo. Veamos, Yasira mandó, ajá, correcto. Ahí está el dibujo. Bueno, ahora, lo que les mencioné, ¿verdad? Alguien puede decir inmediatamente, ah, no, el ángulo que me piden vale 15. Ahora, ¿será cierto? ¿Cómo lo voy a justificar? Esa sería la pregunta. Entonces, ¿qué podemos observar ahí? Vamos a ver. ¿Qué podemos observar? Podemos inmediatamente decir, ah, algo que podemos observar en la figura. Ven, nos está pidiendo el triángulo teta. Teta le hemos llamado al triángulo, al ángulo, perdón, BAC. Eso nos está pidiendo acá. Vean, acá yo quiero que se centren ustedes en esos dos ángulos. ¿Qué podemos decir del ángulo, perdón, del triángulo BAC o ABC?
Y quiero que se centren en esos dos. Esa es la clave. Y ahí sale inmediatamente. El triángulo ABC y el triángulo ACD. Entonces, al observar esos dos triángulos, ¿qué podemos decir de ellos dos? Bueno, si acá tenemos, ustedes se fijan, el triángulo ABC está formado por los lados 4, 9 y 12. Y el triángulo ACD está formado por los lados 36, 12 y 27. Entonces, si nosotros comparamos o queremos probar, más que todo, ajá, Es 3 veces más pequeño. ajá, 3 veces. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Mm? ¿Qué tenemos entonces? Son semejantes. Ajá, son semejantes. Entonces, ¿por qué podemos decir que son semejantes? Eso es bien sencillo, ¿verdad? Nada más ustedes, al observar, vamos a ver que si se cumple esto, entonces podemos decir que estos dos triángulos son semejantes. Los lados correspondientes de los triángulos. Entonces, acá sería AB, al formar una razón, ¿verdad? ¿Con quién sería, con quién lo tendría que dividir? ¿Quién sería su lado correspondiente? Sería, vean, AB, que es del triángulo ABC, es correspondiente con AC. Entonces, con AC. Ahí quizás hay que tener un poquito de cuidado quiénes son los lados correspondientes. Luego, el lado BC, que sería el lado BC del triángulo ABC, lo tengo que dividir con su lado correspondiente. Entonces sería con el lado CD, ¿verdad? CD, que sería este lado. Entonces, CD. Y lo último sería AC, que sería este de acá, que sería el lado más grande, entre AD, ¿verdad? Entonces, si ustedes observan acá, está bastante sencillo porque al dividir AB, estoy dividiendo 4 sobre 12, luego 9 sobre 27 y luego 12 sobre 36. Entonces, ¿cuál es la razón que se forma? O sea, al dividir, eso es un tercio. Entonces, por eso podemos decir que se forma una proporcionalidad. Entonces, podemos decir los lados son proporcionales. Como los lados son proporcionales de estos dos triángulos, entonces estos son semejantes. Y aquí estos dos son semejantes. ABC es semejante a AB por el criterio lado, lado, lado. Pero recuérdense que eso significa que los lados son proporcionales. Entonces ya está. ¿Qué gané con la semejanza? Vamos a ver si alguien me dice. Ajá. El ángulo DAB es igual a 30, entonces el otro me imagino que también. ¿Cuál sería el otro? Vean, recuérdense que andamos buscando el triángulo ABAC, que es teta. Y nos dicen que sabemos que el triángulo DAB vale 30, que es todo. Pero con la semejanza que acaba de mencionar, ¿qué acabamos de ganar? ¿Qué podemos decir, vean, del triángulo de acuerdo a la semejanza, ¿verdad? Entonces, podemos nosotros, como estos son semejantes, los dos triángulos que acabo de mencionar, entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir, ¿qué pasa con el triángulo BAC, que es el que andamos buscando? Y lo comparo con el triángulo DAC, o sea, D. ¿Qué puedo decir del triángulo A o CAD? Lo voy a escribir CAD.
Si yo comparo esos dos triángulos, ¿qué podemos decir? Ustedes observan que sería acá, lo voy a poner de rojo, sería este triángulo con este triángulo. ¿Qué podemos decir? Ven, acaba nada más de demostrar que el triángulo ABC es semejante al triángulo ACD. Y semejanza la aplico por el criterio lado-lado, que significa que los lados son proporcionales. Pero por definición, sabemos que los tres ángulos deben ser iguales, los tres ángulos correspondientes. Entonces, el ángulo A del triángulo ABC, este de acá, es igual a este de acá. Entonces son iguales. ¿Por qué? Porque los triángulos son semejantes. Entonces, si son iguales, ya sabemos que completo vale 30, entonces como estos dos son iguales, lo divido a la mitad, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, poner 3 puntitos. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Que el ángulo que buscaba vale 15. BAC. No sé si vieron la idea. No sé si tienen alguna duda o pregunta. ¿O todo quedó claro? Todo claro. Ok, vaya, entonces vean, esos son problemitas que pueden usar ustedes para aplicar semejanza. Más que todo en los criterios, ustedes, bueno, los criterios no son difíciles de aplicar, lo único que ustedes siempre recuerden es, observo dos triángulos, vamos a aplicar semejanza si cumple alguno de los tres criterios. Eso es lo que vamos a ver. Y hoy abordamos el teorema de la bisectricia y el teorema de Tales. Recuérdense que anteriormente también habíamos trabajado con el teorema de Sebas, aplicamos el teorema de la base media. Entonces, esos son teoremas que son importantes. Entonces, más que todo, ustedes, teoría se entiende, pero hay que saber aplicarla, ¿verdad? Y a veces lo complicado, nuevamente lo repito, de la materia es que a veces está allí en el dibujo, pero nosotros no lo logramos visualizar. Pero, como les mencioné, la práctica hacia el maestro, entonces hay que practicar bastante. Hay ejercicios en el material que ustedes pueden tratar de abordar. Entonces, para estudiar esta materia, no solo significa leer la teoría, sino que agarrar y comenzar a resolver los ejercicios. Entonces, esa es parte de lo que ustedes deben de ir más que todo para el examen que viene, ¿verdad? Ahorita ya estamos en el día sábado, tenemos la tutoría número 5. Luego solo va a quedar la tutoría de repaso 6 y la tutoría de repaso y la tutoría normal 6. Luego creo que tengo entendido, no sé si ya está la información, que para este viernes 19, que sería de mañana en 8, creo que hay la entrega de una tarea, ¿verdad? De investigación. Creo que la tienen que entregar. No sé si en el caso de ustedes igual tienen que venir a la sede de San Salvador, que es en este caso el Infram. Entonces, eso es lo que tenía entendido. Entonces, una de la información que le tienen que tomar en cuenta es que, bueno, deben de participar en esa actividad. Eso es importante. Entonces, no sé si hay alguna duda que ustedes tengan. ¿Qué actividad es la que va a haber? Hola. Pero antes de ponerlos bien claro, solo permítame, voy a revisar el chat que mandó la licenciada porque nos hacía énfasis sobre la entrega de la tarea de investigación. Veamos.
Permítame, quiero ver. Aquí está. Bueno, no. Ah, pues no. Creo que vi la información, no sé si está en plataforma, pero ahorita estoy revisando el chat y no está acá. Pero sí tengo enterado que hay una entrega de la tarea de investigación para el 19. Pero les voy a confirmar en el grupo. Voy a revisar dónde observé esa información, porque para no estarles mintiendo. Entonces les voy a confirmar, porque yo vi esa información. Entonces se los voy a confirmar, ahí se los escribo en el chat. Ahorita voy a comenzar a buscar en el grupo, a ver si la logro encontrar, y ahí les confirmo. Entonces, porque si yo no sé si en plataforma, no, ya me recordé, está en mi correo. Ahorita solo ya se las leo para que ustedes tomen notas por si no sabían, no sé si no estaban enterados, pero si alguno está enterado, si puede pasar la información a los demás, a alguien que no esté enterado. Ahorita, Sí, es para unas votaciones que van a haber ese día, dice. ok. Dice que la tarea hay que presentarla allá. En el caso de los que no puedan ir, estará espacio en plataforma para que se pueda entregar por ahí. Ok, sí, eso voy a ver. Permítanme. No, supuestamente en plataforma no se van a poder entregar, dicen, solo presencial. Y ahorita les confirmo, estoy viendo el desarrollo de esa actividad. Vaya, ahorita está bien. Por este medio me permite enviar las siguientes indicaciones e información respecto a la jornada académica del día 19 de mayo. El día de ayer publiqué la tarea de investigación que consta de 2 ejercicios, entonces ya está publicada. Hay que revisar la plataforma, la cual los estudiantes entregarán de manera presencial, tal como se desarrolló en las orientaciones académicas. Dicha actividad tiene una ponderación del 5% de la nota global. Entonces son 2 ejercicios que ustedes deben de entregarlos de manera presencial. Se desarrollará una actividad cultural por área académica el mismo 19 de mayo. En el caso del área de álgebra y geometría, estaremos desarrollando actividades de origami y geometría. Esta actividad estará a cargo de los coordinadores de asignatura y área. La actividad cultural y entrega de la tarea de investigación será en el Instituto Nacional de Francisco Menéndez Infame, en horario de 8 a.m. a 4 p.m. Se brindará transporte para la zona occidental, para central y oriental. Si en casos extremos algunos estudiantes manifiestan no poder acercarse a entregar la actividad de manera presencial, deberán entregar una justificación a su tutor asignando una copia a mi persona, detallando el motivo y anexando su debido comprobante. Esto para aceptar que haga la entrega de manera virtual. Entonces, esa es la actividad que está, ¿verdad? Para el día viernes 19. Entonces, sí, ahí ustedes, solo por recordar, ¿verdad? Por si alguien no lo había visualizado. Entonces, ahí está. Entonces, no sé si tienen alguna duda, traten de revisarla y traten de realizarlo para que ustedes puedan asistir. Bueno, y si ustedes trabajan, hay que tratar de sacar el tiempo, ¿verdad? Eso es importante para que no pierdan Creo el que en 5. esta ocasión
Hola. Creo que en esta ocasión, bueno, al menos en mi caso, no he visto ninguna tarea extracurricular. Ok. Entonces, es de revisar la plataforma y le voy para escribirle a la licenciada, ¿verdad? Entonces, Sí, ya está ahí la tarea, ya la revisamos. sí, ahorita eso estoy viendo, estoy para Ya verificar. tenemos, ya tenemos de 4 materias tareas ahí en plataforma, tareas extracurriculares. Para presentar ese día, ¿verdad? Tienes razón. Este, sí tienes razón. Ahí te estoy observando eso. Sí, ahí está la tarea de investigación. Ustedes la pueden encontrar en la parte de tareas. Entonces, eso sería de mi parte. No sé si tienen alguna duda. Con respecto al día sábado, igual vamos a trabajar para que ustedes puedan observar. Entonces, para que podamos más que todo, vamos a trabajar un poco sobre la circunferencia. Vamos a trabajar también vamos a trabajar un poco sobre las características, algunas propiedades de la circunferencia, y eso es lo que vamos a estar aplicando un poco. Ahora, traten ustedes de enfocarse un poco en las tareas, ¿verdad? En las tareas que se van a entregar para el 5, porque luego el siguiente domingo está el laboratorio 3. Bueno, eso sería todo de mi parte. No sé si tienen dudas, si no nos vamos a quedar hasta acá. Bueno, si no hay dudas, pasen buenas noches y nos escuchamos el día sábado. Ahí trabajamos ejercicios de acuerdo a la teoría de la unidad 5 y vamos a ver si abordamos tal vez alguno. Bueno, la agenda ya está propuesta por la licenciada para el día sábado. Se pasen buenas noches. Buenas noches, Lick.